Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a conocer a través de la Biblia. Yo le puedo hablar no solo 20 minutos, sino que con habilidades humanas, pero quiero que usted vaya conmigo a la palabra del Señor. Y si usted ya miró también, tenemos un tema, dice la importancia de la unción. Usted tiene que conocer la importancia de la unción del Espíritu Santo sobre su vida, porque si no la conoce, por eso es importante el conocimiento, si no la conoce, usted no la va a poder operar. Pero si usted conoce la importancia que es tener, ni la va a pedir, porque no tiene conocimiento, pero a través de la palabra nos vamos a dar cuenta que la necesitamos. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 10. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Así que hermanos, dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui, dice, con excelencia de palabras o de sabiduría humana. Pues me propuse, dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Este es Pablo hablándole a los corintios. Y estuve entre vosotros, dice, con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración ¿de qué? Y de poder. O sea que Pablo, cuando se presenta a la iglesia y a los hermanos, él ha entendido la importancia de la unción que el Espíritu Santo da. Dice, yo cuando fui a predicarles, así que cuando fui a vosotros, dice, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Cuando se va a enseñar del Señor, no se requiere, según Pablo, según el Espíritu Santo, de sabiduría que no proceda de lo alto. La única unción que te va a habilitar para que tú puedas enseñar al pueblo de Dios y que el pueblo de Dios pueda recibir lo que Dios quiere enviar es haciendo a un lado la sabiduría humana, la excelencia de palabra. Quiere decir también que cuando tú predicas, puedes predicar de dos maneras diferentes. Puedes predicar en el Espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo, y también puedes predicar sin la ayuda del Espíritu. ¿Cuántos saben eso? Que se puede hacer de las dos maneras. Si la persona que va a enseñar no está habilitada por el Espíritu Santo para enseñar, entonces va a ser un hombre hablando enfrente de un grupo de personas y las personas sin el conocimiento del Espíritu Santo van a escuchar y se van a llenar de palabras humanas, del conocimiento que el hombre a través de libros o a través de lo que ve ha aprendido o a través de lo que dice. Él dice que él procuró no saber cosa alguna sino a Jesucristo nada más. Para nosotros poder enseñar entonces en la iglesia, no necesitamos conocer el testimonio del hermano, no necesitamos saber en qué caminos anda, sino que el Espíritu Santo, a través de su palabra, Él va a indicar a quien enseña la palabra de Dios para que pueda señalar y pueda rectificar el hombre lo que está haciendo mal en su vida. Hoy en día se está practicando muchas cosas con excelencia de palabras, con sabiduría de hombres. Y si hay algo que nos va a ayudar para que nosotros podamos entender que el Señor quiere que el que enseñe de su parte, es teniendo el conocimiento que da el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios hace cosas maravillosas en nuestras vidas si nosotros sabemos el operar del Espíritu Santo en nosotros. Pero si nosotros tenemos conocimiento nada más humano, nosotros pensamos mover la congregación, pensamos mover los hermanos con lo que nosotros sentimos. Hay mucha gente que tiene, la Biblia enseña de muchas cosas, aparte de lo que le estoy leyendo acá, enseña de muchas cosas que el Señor estableció 5 ministerios, dice la palabra de Dios. 5. Apóstoles, profetas,
maestros, evangelistas y pastores. Entonces, ¿qué va a habilitar que esto se mueva en tu vida? El apóstol aquí puede ser cualquiera de ustedes que están aquí sentados. Cualquiera de ustedes puede ser el evangelista, a quien Dios quiera usar. Cualquiera de ustedes puede ser un pastor. Puede hacerlo. Si el Espíritu Santo le muestra su llamado y usted conoce su llamado. Pero hay personas que tienen otro ministerio más y es de jueces, es de juzgar. O sea, Dios no estableció jueces. Hay gente que se sienta para cuestionar, para examinar y juzgar lo que el otro hace. Entonces, cuando nosotros conocemos nuestro llamado, cuando la persona conoce su llamado, si tú tienes al Espíritu Santo, Él te va a guiar a toda verdad y Él te va a enseñar cuál es el llamado que Dios tiene para tu vida. Tú no tienes que andar moviendo lugares para promoverte. El Espíritu Santo te va a promover. Él te va a enseñar y te va a decir hacia dónde te quiere llevar. Porque, dice Pablo, no me propuse saber nada de nadie sino a Jesucristo. Cuando tú te empeñas en conocer a Cristo, a conocer al Espíritu Santo, tú tienes hambre de conocerlo, entonces Él va a venir sobre ti, Él va a venir a tu vida y Él te va a instruir, te va a guiar en sabiduría y en todo conocimiento para que tú hagas las cosas que Él quiere que tú hagas, no lo que tú piensas hacer. Hay muchas personas que tienen los 5 ministerios, según ellos, son evangelistas, son pastores, ellos manejan la alabanza, ellos manejan al pastor, ellos manejan a todo mundo. Esa gente camina desorientada, sin el conocimiento que el Espíritu Santo da. Se lo voy a enseñar a través de la palabra. Cuando tú conoces tu llamado, entonces tú trabajas en lo que Dios te llamó y eres ordenado. La persona que conoce el llamado que Dios tiene, si Dios te llamó, por ejemplo, para que tú, voy a poner un ejemplo, el hermano Jorge lo llamó para que él toque la alabanza. Entonces, ¿qué haría el hermano Jorge limpiando los baños allá atrás, por ejemplo? El llamado de él no es para que limpie los baños, el llamado de él es para que él ministre en la alabanza, y si él conoce ese llamado, entonces él va a trabajar en el llamado, y cuando él toque, y cuando él cante, y cuando él ministre en la alabanza, la presencia de Dios va a venir a tu vida, y tú vas a entender que está respaldado por el Señor. Pero cuando no conocemos el llamado, tocamos en un lado y tocamos en otro, y es por eso que no somos efectivos en el ministerio del Señor. El ministerio del Señor va a crecer cuando tú eres efectivo. Hay mucha gente que está cantando y el llamado de ellos no fue para cantar, porque tienen sabiduría, tienen talento, saben las alabanzas y entonces cantan. Cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, nosotros necesitamos tener la unción del Espíritu Santo para saber quién canta, para saber quién toca, para saber quién predica, para saber quién dirige el pueblo del Señor. El Señor es bien explícito en su palabra. Quiero seguirle leyendo. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. O sea, Él dijo, yo no vengo a que ustedes me aplaudan. Yo no vengo a persuadirlos por lo que yo sé. Yo no vengo a presentarme por el conocimiento que yo tengo. Yo fui instruido, Él no les contó. Pablo fue instruido, dice su palabra, a los pies de Gamaliel, un hombre que conocía. Pero Él no se presentó con eso. Él se presentó conociendo a Jesús nada más. Dice, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cómo tú puedes demostrar el Espíritu Santo en tu vida? ¿Cómo tú puedes presentarte haciendo a un lado todo el conocimiento que se te ha enseñado en las escuelas, en los colegios, en los institutos bíblicos, y te vas a presentar delante de la... Así se presentó Pablo. ¿Cuántos están conmigo? Pablo se presentó conociendo solamente a Jesús, siendo guiado por el Espíritu Santo. Dice que sin humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Cuando tú te das cuenta que el Espíritu Santo está en tu vida, cuando tú ves que el Espíritu Santo te respalda. Pablo dice la Biblia que era un hombre que cuando él llegaba a un lugar, él hablaba de la palabra del Señor y cosas sucedían. Dice que estuvo preso, por ejemplo, estuvo preso Pablo, y dice que cuando él cantaba y oraba al Señor, dice que las cárceles se abrían, dice la Biblia. ¿Lo ha leído? Esa es demostración que había espíritu de poder en él, que el Espíritu Santo estaba con él, que cuando él hablaba, cuando él cantaba, cuando él oraba, cosas sucedían.
Esa es la demostración del espíritu de poder. Claro que en algunos lugares hay cosas que no se harán por la incredulidad de las personas. También sabe eso, ¿verdad? Entonces Pablo tenía el espíritu de poder para que vuestra fe, dijo Pablo, no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Dios quiere que lo que tú aprendas no lo aprendas de los hombres. Dios quiere que lo que tú enseñes no lo enseñes aprendido de los hombres, sino que cuando tú te apartas a un lugar y hablas con Dios y el Señor te dice lo que tú vas a hacer, entonces tú la sabiduría que tienes es sabiduría que desciende del cielo. Y cuando tú lo compartes, la gente lo va a sentir. Cuando tú lo recibes, vas a entender que no lo aprendió con otra persona. Hay muchas personas que miran a los predicadores cómo predican y quieren predicar como ellos. Yo le he dicho, en algunos casos, yo aparto tiempo para hablar con Dios. Lo hago, siempre lo hago. Dios sabe que lo hago. Pero también cuando voy a enseñar, o el día que me toca enseñar, que el pastor me dice una semana anticipada que voy a enseñar, entonces yo desde ese día empiezo a prepararme para saber qué es lo que Dios me va a dar para venirles a enseñar a ustedes. Porque cuando uno viene a enseñar a este lugar, no viene para demostrar lo que uno sabe. Yo no vengo para demostrar lo que yo tengo dentro de mí. O para que usted diga, este hermano, si lo usa el Señor. Si el Señor está conmigo, entonces lo que yo diga va a hacer efecto en lo que ustedes quieren escuchar o lo que están escuchando. Pero si el Señor no está conmigo, yo voy a pasar 3 horas en este lugar y ustedes van a salir peor de cómo entraron a este lugar. Pero el Espíritu Santo quiere hacer cosas en nuestra vida. Entonces nosotros vamos a entender que para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo lo que quiero es que esta iglesia esté fundamentada y ungida con el poder de Dios. Que la gente que viene a este lugar no sea trepada a este lugar porque es allegada al pastor, porque es familiar del pastor, y yo no tengo nada en contra de mi pastor. Él está en México, yo sé que él me está viendo y él sabe que cuando yo hablo con él, no le vengo a preguntar de su vida, de la vida de los hermanos, qué piensa de ellos. Le digo a Dios, Dios, ¿qué piensa de nosotros? Y el Señor me dice cómo es que vamos a cambiar nuestra actitud o nuestra manera de vivir. No le pregunto al pastor. Entonces, él lo sabe, él me está viendo, yo estoy seguro que me está viendo ahí en México. Hay mucha gente que nos está viendo. Si hay alguien que está pensando hacer las cosas para ser visto por los hombres, entonces es tiempo que le dé lugar a otro y deje de hacerlo, porque no va a ser ni edificado él, su ministerio no va a crecer y ni la gente va a ser edificada. Nadie va a ser edificado. Podemos, como le digo, aparentar lo que queramos decir. Puedo tener palabras persuasivas para persuadirlo. Le puedo contar hasta mentiras de este lugar y usted me lo puede creer si no anda en el Espíritu. Hay una necesidad de la unción del Espíritu Santo en el pueblo de Dios en este día. Si usted lo está deseando, el Espíritu Santo va a venir a su vida. Quiero que vayamos a una lectura más. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2:38 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces todos estamos habilitados para poder recibir el don del Espíritu Santo. ¿Por qué entonces el Espíritu Santo no mora en nosotros? ¿Por qué el Espíritu Santo entonces aún todavía hay personas que dicen yo quiero que el Espíritu Santo venga a mi vida? ¿Qué le hace dudar que el Espíritu Santo no está en su vida todavía? Le voy a enseñar, hay 2 partes que son bien importantes y hay que conocerlas sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando está en ti, te ayuda a ti, te capacita a ti, te da sabiduría a ti, cuando el Espíritu Santo está en tu vida. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de mi hermano Rafael, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, el Espíritu Santo está en él, entonces el Espíritu Santo lo instruye, lo guía, le enseña, le muestra lo que él va a hacer. O va a hacer una cosa mala, el Espíritu Santo le dice, eso no está bien, porque el Espíritu Santo de Dios está en él. Si el Espíritu Santo de Dios está en ti,
Cuando tú quieras hacer lo malo, Él te va a decir, eso que estás haciendo está malo. Muchos sabemos que las cosas que estamos haciendo no las estamos haciendo bien. Y cuando tú te das cuenta que lo que vas a hacer no está bien, es el Espíritu Santo haciéndote ver, haciéndote entender que lo que vas a hacer te va a ir mal, lo que vas a hacer te va a perder, te va a quitar lo que el Señor quiere poner en ti. Hay mucha gente que predicaba, hay mucha gente que enseñaba, hay mucha gente que tiene dones de parte de Dios, pero no conocen su llamado. Un tiempo predicaron y ahora usted los va a ver trabajando para otra gente, o sea, de empleados están donde ellos serían los empleadores, teniendo el conocimiento, caminando en la unción de parte de Dios, en el poder que del Espíritu Santo y en el conocimiento. Hay muchos que están predicando, no tienen al Espíritu Santo. Hay otros que están sentados, que tienen al Espíritu Santo y no conocen su llamado porque no le prestan atención a la voz de Dios. No están escuchando la voz de Dios. A veces el pastor le da la oportunidad y el hermano dice, eso no es para mí. ¿Y quién te dijo que no es para ti? ¿O es el Espíritu Santo? Ustedes saben que el Espíritu Santo habla. Pero ¿cómo Él habla? Cuando tú le preguntas, cuando tú apartas tiempo con Él, cuando tú separas tiempo con Dios. Han habido hombres de Dios que han hecho cosas sin necesidad de estar en el lugar. El Espíritu Santo opera sobre sus vidas. Eliseo, dice la Biblia, que era un hombre muy usado por Dios. Eliseo, cuando las cosas venían, él ya las había visto anteriormente. Era vidente en el Señor. El Espíritu lo habilitaba para que él mirara las cosas. Cuando su siervo le quiso mentir, él le dijo lo que él había hecho. Y él no andaba con él. Entonces el Espíritu Santo te habilita para que tú tengas poder de ver las cosas que van a suceder. Pero no lo vamos a tener con nosotros si nosotros no lo deseamos ni lo estamos pidiendo. Una iglesia sin el Espíritu Santo, siempre lo he dicho, es una iglesia vacía. Es una iglesia llena de gente, pero no hay presencia de Dios en este lugar. Si estamos sin el Espíritu Santo, entonces este lugar está solo. Pero esta casa, por lo que he hablado con los demás, dice la palabra, dicen ellos, ¿verdad? Y me dicen, cuando yo escucho la palabra del pastor en ese lugar, mi vida cambia. Yo he sentido la presencia de Dios. Cuando el pastor ora por mí, yo siento la presencia de Dios. Ese es el obrar del Espíritu Santo. Entonces, como le dije, el Espíritu Santo está en usted, entonces lo capacita a usted, lo habilita a usted. Otra forma de operar que tú tienes que conocer, si nosotros carecemos, como le dije, de conocimiento, carecemos también del poder. Otra cosa que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, y nosotros lo desconocemos, es este. Si el Espíritu Santo está sobre nosotros, entonces Él opera de otra manera en tu vida. Cuando está en tu vida, Él opera en ti, te dirige a ti, te enseña a ti, te guía a ti. Pero cuando está sobre ti, entonces el Espíritu Santo va a hacer cosas maravillosas en los que están alrededor tuyo. Y lo vamos a entender a través de la palabra del Señor. Para que usted lo pueda entender, lo voy a llevar rápidamente a una escritura. Hechos capítulo 1, del 8 al 10. Dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo es que la persona entonces tiene poder? Cuando ha venido yo quiero que usted me entienda, sobre nosotros es cuando está sobre nosotros, o sea, no está en nosotros, está pasado. Cuando David se enfrentó al gigante, el gigante miró a David, que era más pequeño que él, ¿verdad? Pero sobre David estaba el Espíritu Santo de Dios. Cuando la unción desciende sobre un hombre de Dios, entonces ese está sobre ti. Entonces esta va a hacer cosas maravillosas que ningún hombre en su habilidad humana las puede hacer. La Biblia dice que cuando Pedro pasaba, dice que con la sombra de Pedro se sanaban, dice, los enfermos. Entonces, ¿no se le hace grande esas cosas a usted? ¿Usted cree que esas cosas solo eran para Pedro? Esas cosas son para el pueblo de Dios. Dios quiere que la unción sea derramada sobre tu vida para que tú hagas cosas maravillosas y el reino de Dios sea mostrado a la humanidad, para que el mundo vea el poder
y el conocimiento que hay en el Señor. Hay gente que está esperando nada más una palabra para poderse cambiar de donde está y pasar a otro nivel, porque no tiene el conocimiento. Pero cuando mira que un hombre de Dios llega a un lugar y un hombre o una mujer está en una silla de ruedas y anda el Espíritu Santo, dice aquí, y estaba leyendo el capítulo 1, ¿verdad? 1:8. Aleluya. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, cuando esta persona esté en ese lugar, entonces, ¿cómo tú ves la demostración del Espíritu Santo que está sobre él? Esa persona se levanta, deja la silla de ruedas y empieza a caminar. Eso es maravilloso. El Señor dice que el Espíritu Santo estaba con él, estaba sobre él. Y dice que el Señor le dijo al hombre a la mano seca que su mano fuera restaurada y se le restauró la mano. ¿Usted cree que una mano sin carne y la palabra de Jesús haciendo crecer la carne en ella? Esas son cosas maravillosas que lo hace cuando viene sobre vosotros el poder de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos ayuda a nosotros. Y cuando está sobre nosotros, entonces va a haber demostración del poder de Dios sobre el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no puede caminar a sí mismo esperando que otro ore por él. Él tiene que tener conocimiento que el Espíritu Santo nos da. Él nos guía, dice la Biblia, cuando nosotros oramos. Dice que Él intercede por nosotros. Entonces, pero se necesita conocimiento. Entonces, ¿por qué nosotros queremos que ore el que está más ungido? ¿Cómo tú sabes que está ungido por Dios? ¿Solo por el cargo que tiene en la iglesia? No te equivoques, hay muchas veces. Y yo no estoy juzgando a nadie. Hay muchas veces que hay gente que está predicando y está en pecado. Pero tu confianza la tienes puesta en el hombre por lo que ves. Entonces, el pastor ha enseñado que nosotros no debemos de caminar por vista. Y es así, o sea, no te dejes impresionar. No te dejes impresionar porque el que está enfrente conoce textos bíblicos y te los dice de memoria. También en el mundo hay mucha gente así. Yo encontré un hombre en una gasolinera y enfrente de dos cristianos, prácticamente humillándolos. Según él, ¿verdad? Y yo los conozco a los hermanos, son muy humildes, pero él les citaba la Biblia, les citaba acá, les citaba allá. Y lo que les estaba citando era parte de la Biblia católica. Yo no tengo nada en contra de ello, pero como yo conozco la palabra del Señor y también estuve en la iglesia católica, yo sabía que del libro que les estaba hablando ellos no conocían nada porque no está en la Biblia de nosotros. Entonces, y según él se estaba jactando que él podía y los demás que estaban ahí se reían de los demás. Entonces, tú necesitas conocimiento. Tú necesitas saber cómo opera el Espíritu Santo. Y cuando tú conoces cómo opera el Espíritu Santo en tu alrededor, entonces tú vas a ir a solas con Dios. Vas a entrar y allí vas a estar hablando con Dios. Cuando el Señor te mueva a orar, no te detengas. Tú vete a orar con el Señor. No sabes cómo orar, entonces tú arrodíllate. Señor, ayúdame. Yo sentí orar, ¿qué es lo que quiere? Y vas a empezar a tener comunión con Dios. El Espíritu Santo te va a guiar. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Dice la Biblia, no lo sabemos, pero Él nos ayuda con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu Santo es tu ayudador, el Espíritu Santo es mi ayudador y cuando Él venga sobre nosotros, entonces va a suceder cosas maravillosas. Dice el Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Tú vas a ser testigo del poder de Dios. Dice, ustedes me van a ser testigos cuando la gente vea el poder de Dios manifestado en tu vida y no estés esperando que se manifieste, como te digo, en el que está predicando. Se puede manifestar en ti. De allí se puede levantar un hombre. Lo que pasa es que la gente está viendo por vista, está por lo que ve. La gente no ve en el más humilde que vino a la iglesia, en el primero que que llegó de último a la iglesia. La gente no lo ve, pero el don de Dios, ese se recibe por regalo, Él lo da, se lo puede dar a cualquiera de ustedes y entonces ustedes van a testificar el poder de Dios allá donde ustedes están. Hay testimonios de pastores que dicen que estaban durmiendo en las calles, borrachos, ahí dormían. Ahora son pastores que el Señor los ha engrandecido porque ellos llegaron al Señor, el Señor tuvo misericordia de ellos y ahora ellos le están siendo testigos del poder de Dios. Los compañeros que tenían en sus tomadas ahora ven el poder de Dios. Que no quieran ir a la iglesia, esa es otra cosa. Y les estoy hablando hechos verdaderos. El pastor que yo tenía en Washington,
Él dice que en las calles de Culmore, en Virginia, él allí dormía en las calles. Alguien iba para la iglesia y lo invitó y le dijo, borracho se fue, dice él, a la iglesia. Y todos le dijeron, ¿qué andas haciendo ahí? Porque ya vino con una Biblia. Hoy es el pastor general de la iglesia Elim aquí en Estados Unidos. Casi en todos los estados hay iglesias Elim. Entonces, el poder de Dios cuando viene sobre de una persona lo transforma y lo capacita, y la persona le sirve como de testigo. Me serán testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero es cuando haya venido sobre ustedes, es cuando haya venido sobre mí. Yo puedo ser testigo del Señor cuando haya venido sobre mí el poder de Dios. Entonces nosotros vamos a testificar a Dios, porque van a suceder cosas extraordinarias que en el mundo natural un hombre no puede hacer. Hay gente que ha orado por personas que se han sanado. Si usted se vaya al parque y le pide oración a alguien allá en el mundo natural, no va a saber ni cómo orar. Eso él no lo puede hacer. Porque para pedirle a Dios se necesita conocer a Dios. Para pedirle al Espíritu Santo se necesita conocer al Espíritu Santo de Dios. San Juan 14, 16, 17. Vamos a leer San Juan 14, 16, 17. ¿Cuántos están entendiendo la palabra del Señor esta mañana? Yo espero que los que están viendo este video también puedan entenderla. Yo le estoy citando lecturas bíblicas para que pueda entender el operar del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en uno, Él lo ayuda a uno, lo edifica a uno, y cuando Él está sobre uno, entonces ayuda a los demás. Cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo no es para que tú te aproveches y que cuando vayas a algún lugar y ores por los enfermos y los enfermos se sanen, tú le cobres al que le hiciste según tú la sanidad, porque no lo hiciste tú, sino el que está sobre ti, el Espíritu Santo. Ese es el que obra. La gente pone la mirada en los predicadores, en los que tienen unción según ellos, dicen, este hombre, y si es verdad, ahí está la unción, pero el que opera es el Espíritu Santo que está sobre de él. Ese es el que opera. Dice la palabra del Señor en San Juan 14, 16 al 20. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Este es Jesús hablando. Para siempre, el Espíritu de verdad. ¿Cuántos anhelan el Espíritu de verdad del Señor? Hay espíritus engañadores entonces, ¿verdad? Hay espíritus engañadores. Y hay veces, como cuando inicié la predicación le dije que muchos predicamos con el Espíritu Santo, otros predicamos sin el Espíritu Santo. Se puede de las dos maneras, predicar con Él y se puede predicar sin Él. Una demostración de ello es cuando Pablo llegó, dice, a cierto lugar a predicar, dice que dejó ahí al que andaba con él y él se fue por las regiones montañosas a Éfeso, y dice que llegando a ese lugar encontró unos discípulos ahí. Entonces cuando él llega, encuentra a esos discípulos, le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, no hemos ni siquiera oído de él. Pablo tenía el poder de Dios el poder del Espíritu Santo para poder ver en los demás. Pablo los miró, eran discípulos, dice la Biblia. Eran como 12, dice la palabra del Señor. Entonces, él pudo ver que a ellos les hacía falta algo. Cuando tú puedes ver que a otra persona le hace falta algo, no es para que tú te creas que tú sí estás aquí en esta posición y que el otro no tiene nada. Y tú vas a caminar con los que están en la gama alta y los demás hay que estén porque ellos no tienen nada. El poder que Pablo tenía lo habilitaba para poder ver la necesidad en los hijos de Dios. Dice que cuando yo les dijo, cuando creíste, recibiste, ellos dijeron, ni siquiera hemos oído. Entonces dijo Pablo, por eso es que no son efectivos en lo que están haciendo, porque no tienen el poder de Dios en sus vidas. Entonces dice que él les impuso las manos, dice la Biblia. ¿Cuántos han leído esa parte de la Biblia? Y dice que vino sobre de ellos el Espíritu Santo, y entonces dice que hablaban en otras lenguas y profetizaban. ¿Qué usted cree que puede pasar cuando el Espíritu Santo viene en nuestras vidas? ¿Qué puede pasar? Pueden pasar muchas cosas maravillosas, usted ni se imagina porque no lo conoce. Pero cuando presta atención a la palabra, dice que cuando Él les impuso las manos, hablaban en otras lenguas y profetizaban.
cuando el hombre profetiza, ¿de quién profetiza? De Dios. Ellos estaban ahí, eran discípulos, ya habían creído, pero ahora ellos reciben el poder y ahora el Señor les da palabra para que profeticen. La Biblia lo dice. Dice que profetizaban. Profetizar es recibir la voz de Dios y darla a su pueblo. Es escuchar la voz de Dios y darla a su pueblo. Pero la voz de verdad, el espíritu de verdad, ese es el que tenemos que recibir. Y rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no lo puede recibir. Entonces nosotros sí podemos recibirlo. ¿Por qué no lo hemos recibido? Si podemos, la Biblia dice que podemos. El cual dice el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Por eso es que es importante, como le dije, el conocimiento del Espíritu Santo. Para que usted lo reciba, para que usted lo anhele, usted tiene que conocerle. Dice que el mundo no lo conoce, por eso no lo puede recibir. Porque ustedes dicen, sí, dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, dice, vendrá a vosotros. Es bien importante que nosotros sepamos el regalo que Dios ha enviado para nosotros. Al enviar su Espíritu Santo, Él no te está dejando desamparado. Entonces, ¿por qué nosotros caminamos atemorizados? Los hijos de Dios caminamos como si no tuviéramos un consolador. El consuelo de nosotros lo estamos buscando en lugares equivocados. Aunque hay cosas que van a suceder para que tú encuentres lo que a donde Dios te quiere llevar. Hay cosas que sí han pasado así según la Biblia. Dice la palabra del Señor que Saúl, por ejemplo, con su criado, dice que caminaba buscando las asnas de su padre. ¿Ha leído eso? El libro de Samuel, ¿lo ha leído? Entonces dice que se le habían perdido, pero le dice a alguien, mira, hay un vidente de parte de Dios, él nos puede decir dónde está. ¿Dónde están? Vamos allá. Cuando hay conocimiento, la gente te va a guiar a donde está el conocimiento. Si hay algo que es bien importante es que tú te juntes con gente que tiene conocimiento de Dios. Para que tú te juntes con las personas que tienen conocimiento de Dios, tú tienes que conocer primero a Dios. ¿Cómo lo vas a conocer a Dios? Cuando tú te apartas, oras con Él, hablas con Él y Él te va a decir a dónde tú tienes que ir. Hay muchas veces que se han cometido errores en la vida del pueblo del Señor, en los ministerios, y es por ser ligeros para profetizar, en ser ligeros para decir palabras. Y no se cumplen. Entonces la gente se frustra. Tal vez el Señor sí les dijo, pero había un tiempo cuando el Señor lo iba a hacer. Uno tiene que esperar en el Señor. Entonces dice que Saúl iba a buscar, pero cuando se le dijo que había un hombre, fueron. Cuando él fue, ¿qué sucedió? Tuvo que andar preguntando con el GPS dónde estaba Samuel. Dice que Samuel salió al encuentro de él. Ya Samuel sabía por qué Saúl iba. Entonces él andaba buscando. Según, si no estoy equivocado, los asnos son los burros, ¿no? Es lo mismo. Bueno, en Honduras le llamamos burros. Él anda buscando estos animales insignificantes. Para mucha gente en Honduras esos animales no tienen valor. Pero eso es lo que él va buscando. Pero cuando él va buscando esta cosa, se encuentra con el hombre de Dios y Samuel le dice, tú vas a ser ungido como rey. El Espíritu Santo va a venir sobre de ti. Entonces el Señor a veces te va a llevar a que tú busques cosas. Por otro lado, tú vas a decir, bueno, yo voy buscando otra cosa. Pero el Señor te va a llevar hasta que te encuentres con el propósito de Dios. Este hombre fue ungido. La Biblia dice que fue ungido Saúl. Que haya sido desobediente es otra cosa. Él no supo esperar. Entonces nosotros tenemos que esperar. El que el Señor lo ha llamado tiene que esperar en el Señor a que el Señor le confirme. ¿Por qué se quiere trepar a hacer lo que el Señor no le ha dicho que usted lo haga? ¿Por qué usted quiere cantar si el Señor no le ha dicho que usted cante? Y yo no tengo nada contra los músicos. Dios sabe que mi corazón está limpio. Yo no tengo nada contra nadie. Pero yo miro gente que tiene el don de Dios, tiene la habilidad de parte de Dios y está sentada. Porque ellos oran a Dios. Le piden a Dios en tu tiempo, Señor. Cuando sea tu tiempo, Señor. Hay otros que no. Yo no sé si usted conoce gente así. Hay otros que lo buscan. Si en la iglesia no le prestan el púlpito, él no es bienvenido a ese lugar, según él.
Porque no tiene el conocimiento. Cuando se tiene el conocimiento, yo no me voy a apresurar a predicar. Si usted supiera, no le voy a contar lo que yo le digo a mi pastor, usted se quedaría sorprendido. Entonces, pero como él habla con Dios y yo también hablo con Dios, entonces yo estoy en este lugar. Si yo supiera que Dios no está conmigo, yo no me viniera a subir a este lugar. Y yo no se lo digo para que usted diga, wow, el hermano ora, quizás ayuna, a ver qué nomás hace. No hay tanta cosa que hacer más que obedecer lo que la palabra del Señor dice y esperar en Él. Cuando tú te vas a mover el Señor te va a mover. Tú no tienes que ir a empujar puertas. Mira, la unción que el Señor depositó en Sansón, por ejemplo, era la unción de fuerza. La Biblia lo enseña. Esa es una unción de parte de Dios. Entonces tú, ¿por qué quieres empujar una puerta si tú no eres Sansón? ¿Por qué tú quieres mover lo que Dios no te ha mandado a mover? ¿Por qué tú quieres levantar los enfermos si tú sabes que no tienes la unción de Dios sobre tu vida para que el enfermo se sane? Hay que saber esperar en Dios. Cuando Dios viene a nuestras vidas, entonces nosotros vamos a ser efectivos en lo que Dios nos ha capacitado y nos ha puesto sobre nosotros. Cuando usted ponga las manos sobre los enfermos se van a sanar. Le voy a contar algo y esto es real. Y yo he sido ligero también para poner las manos, a ustedes no se las he puesto. No le voy a decir a quién, pero alguien pidió que orara por ella, y cuando yo puse la mano, mi mano se enduró de una manera que usted no tiene idea. Si alguien sabe, cuando era niño era que yo lo hacía, yo me amarraba con hules en esta parte, o de un neumático de bicicleta. Me apretaba, al rato tenía mi mano morada y yo no la podía mover. Y a mí me gustaba eso porque cuando me la soltaba sentía que bajaba algo ahí. Entonces, cuando le estoy contando la verdad, el día que yo le puse las manos, la persona me pidió que orara por ella, no me pidió que le pusiera la mano. Y yo le puse la mano para orar. Y mi mano se me enduró. Y yo le dije al Señor, yo me quedé frustrado, honestamente me quedé frustrado. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué si yo puse la mano, mi mano se me enduró? El primer pensamiento es que el diablo no quiere que yo ponga las manos, pero cuando yo seguí buscando al Señor, yo no estaba consciente con esa respuesta que yo mismo me había dado, sino porque mucha gente dice, es el diablo que me puso eso, la gente peca y dice, es el diablo, y él fue el que fue a buscar el pecado, el diablo ni lo mandó que fuera para ahí. Entonces yo me di cuenta que fui muy ligero al poner la mano, dije, bueno, si quien me pidió que orara, yo le puse la mano, fui yo el que quise poner la mano, el Señor no me dijo. Entonces, si nosotros esperamos en Dios que Él nos diga lo que vamos a hacer, entonces nosotros vamos a ser efectivos. Cuando Samuel sale al encuentro de Saúl, el Señor, el Espíritu Santo, ya le había puesto en él para que pudiera hablar con este hombre. Entonces tú te tienes que relacionar con gente que tiene el conocimiento de Dios para que pueda ser efectivo y hacer las cosas bien en orden como el Señor quiere que tú las hagas. Y esperar en Dios. También le voy a dar la respuesta de lo que le pasó al rey, ya que entré en esto. Pero para que sepa que el Espíritu Santo, el operar del Espíritu Santo no es que cuando venga a tu vida tú vas a hacer lo que a ti te da la gana. Tú tienes que esperar en Él. Esperar que Él te diga, que te confirme qué es lo que vas a hacer. Entonces, cuando Él te confirma lo que tú vas a hacer, entonces tú vas a ser efectivo. Tú vas a ir donde la persona y le vas a hablar y las palabras de gracia del Señor va a estar en tu vida, el Espíritu Santo va a estar contigo y la gente va a recibir esa palabra. Hay gente que está esperando que tú le des una palabra, pero si tú no tienes al Espíritu Santo, si el Señor no te ha dicho que le des esa palabra, tú no se la puedes dar. Hay gente que dice, así dice el Señor, así dice, pero no te ha dicho a ti. Es verdad que así dice, pero yo no puedo decir así dice el Señor y así se va a cumplir, porque hubieron unos también que querían hacer cosas que hacían sus apóstoles, pero no, el Señor no los había mandado a ellos a hacer esas cosas. Entonces nosotros tenemos que esperar. Dice que Saúl, cuando ya es confirmado como rey, pierde también el reino, porque no supo esperar. Se engrandeció con lo que él era. La Biblia lo enseña. La Biblia dice que fue enviado que destruyera Amalek y no lo destruyó todo. Se le había dicho lo que iba a hacer y no lo hizo. Cuando el Espíritu Santo te diga lo que vas a hacer, entonces tú tienes que hacerlo. Es el Espíritu Santo. Por eso es que es importante escuchar la voz de Dios. Él dejó al rey y dejó las vacas. La Biblia lo enseña. Luego había que quemar un sacrificio. Samuel le dijo, espérame. No lo esperó. Samuel llegó y le dijo, locamente has actuado. ¿Quién te mandó que tú lo quemaras? Entonces hay que esperar en el Señor. Él pensó que porque era rey, dijo, pensamos, el pueblo me habló y le dijo muchas cosas. Entonces, ¿tú a quién escuchas? ¿Escuchas a Dios o escuchas al pueblo? Cuando nosotros venimos a este lugar, tenemos que escuchar la voz de Dios. Porque si tú te pones a escuchar a todo mundo, entonces tú andas perdido. Pero si tú escuchas a Dios y Dios te dice,
Yo te aseguro, hermano, que si Dios te dice, dile así a esta persona, si Dios te lo dice, cuando tú vayas, vas a tener que tocarte para ver si estás vivo, porque vas a ver que van a suceder las cosas. Porque cuando uno entra en la presencia de Dios, uno a veces no soporta la presencia de Dios. Cuando tú entras en comunión con Dios, tú no puedes soportar. ¿Y por qué le digo esto? Porque somos humanos, nosotros andamos en la carne y la presencia del Espíritu Santo cuando viene sobre nuestras vidas, entonces los va a purificar y es por eso se siente fuerte la presencia de Dios. Quiero una lectura más y terminamos. Lucas 4:16. ¿Cuántos están siendo bendecidos en esta mañana? Yo espero que el Espíritu Santo le hable a su vida. Si usted no desea, no anhela al Espíritu Santo, entonces usted va a seguir así como estamos. De la misma manera, engañado, dejándose engañar, pensando que sí y pensando que no. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, entonces Él nos va a guiar a toda verdad. Lucas 4:16, 20. Aquí está hablando la palabra de Dios de la venida de Jesús a Nazaret. Mejor ejemplo que este yo espero que usted no busque en otro lugar. Los apóstoles esperaron ser llenos del Espíritu Santo para después ir. Cuando tú esperas que el Espíritu Santo te llene, entonces tú vas y tú vas a ser efectivo. Cuando tú esperas que el Espíritu Santo te diga lo que tú vas a hacer, entonces tú vas a ir con seguridad. Dios me dijo, no me dijo el hombre, Dios me dijo y yo voy. Entonces tú vas a ir seguro. Aquí es Jesús hablando. Mire lo que dice Jesús. Vino a Nazaret donde se había criado Jesús y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Vaya prestando atención a la palabra porque para que usted pueda entender hasta dónde quiere llegar, tiene que leer la Biblia. Jesús era el Hijo de Dios y leía. Dice que se levantó, era la costumbre de levantarse, se levantó a leer la palabra de Dios. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Ese fue el libro que se le dio a Jesús para que lo leyera, ¿verdad? Él estaba leyendo, dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está, ¿dónde? Jesús, el Hijo de Dios, dice que encontró en el libro del profeta donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Usted cree que Jesús, abriendo el libro, encontrándose con esto, Él es el Hijo de Dios? Muchos piensan, pues Él era el Hijo de Dios, Él tiene el poder, Él tenía el Espíritu Santo. Mire, la Biblia dice que abriéndolo, Él encontró eso. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Por qué es importante entonces la unción en la persona? Porque la unción te va a dar la capacidad para que tú vayas y hagas las cosas que Jesús encontró en este libro. Sin la unción de Dios, si el Espíritu Santo no está sobre nosotros y tú no esperas hasta que el Señor haga esas cosas, entonces tú vas a andar como muchos andan, diciendo que son y no son. Como muchos que se cuelgan en Honduras se cuelgan un maletín. Yo sé que en Honduras me van a ver igual también. Y es verdad lo que les digo. Aquí hay hondureños, bastantes, que saben que es verdad y andan la Biblia ahí. Y andan de casa en casa predicando. Pero, o sea, Dios los llamó. Hay otros que no han esperado al Señor. Alguien le dijo, tú vas a ser predicador y ya se pone a predicar al siguiente día. Hay otros que piensan que porque fueron fieles en la iglesia, están predicando en las casas. Mucha gente que predica en las casas. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Mi casa será llamada casa de oración, la casa del Señor, no tu casa. ¿Por qué quieres abrir iglesia en tu casa? ¿Por qué la gente, usted cree que abre iglesias en su casa? Porque son rebeldes. Se han ido de otro lugar y como allá no los aceptan, abren su iglesia y llaman a los amigos de ellos según amigos y los engañan y le dicen, aquí está el Señor, donde 2 o 3 están en tu nombre, aquí está el Señor. El Señor no es, en la Biblia yo no encuentro que diga que en la casa se va a congregar el pueblo del Señor,
Si bien es cierto que en el libro de Hechos dice que en aquel tiempo, dice que no cesaban de predicar y de enseñar al Señor por las casas. O sea, así lo enseñaban. Pero habían sido ungidos por el Señor, llamados por el Señor para hacerlo. Entonces, cuando viene sobre nosotros el Espíritu de Dios, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si tú quieres ser efectivo en el ministerio del Señor, yo con esto termino. Espera que el Espíritu de Dios venga sobre tu vida. No inventes que así me dijo el Señor, y el que te dijo ni conoce al Señor, ni el Señor le dijo. Amén. Yo no vine para que usted me aplauda. En esta vez yo no vine para que usted le diga amén al Señor, ni le dije que dijera amén al Señor. Si usted quiere decirle gloria a Dios, usted le va a decir gloria al Señor. Si usted dice amén, va a decir amén al Señor. Yo no vine para quedar bien con ustedes. Yo vine por si alguien de ustedes tiene necesidad, según lo que la palabra del Señor a mí me enseñó cuando yo le pedí al Señor. ¿Para qué quería que yo estuviera ahora aquí? Si Él permitió que el pastor saliera y me dejara a mí, es porque Él a través de mí quería traer una palabra para aquel que la necesite. Si tú necesitas el Espíritu Santo, si tú entiendes que no lo tienes, entonces este es el tiempo para que tú busques al Señor. ¿Cómo tú vas a tener el Espíritu Santo en ti? Cuando tú hagas morir las obras de la carne en ti. Dice la Biblia que las obras de la carne son muerte. Entonces, ¿cómo va a morir la carne en ti? Cuando el Espíritu Santo venga sobre tu vida. Vamos a ponerlo de pie y vamos a orar. No permitas ni dejes que la carne haga lo que te pide. La Biblia enseña que eso es muerte. Eso es muerte. Pero el estar en el Espíritu, eso es vida. Eso da vida al hombre. Si usted anhela al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo va a matar las obras de la carne, que usted va a empezar a crecer y los deseos en la carne se van a ir.